Hola, muy buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre qué es JavaScript y algunas otras cosas. JavaScript es un lenguaje de programación que permite llevar a cabo actividades tanto simples como complejas en páginas web. Es un sistema que goza de la peculiaridad de no necesitar compilación alguna, ya que son los propios navegadores los que se encargan de leer el código para asimilarlo y llevar a cabo las acciones que éste indica. A día de hoy es el estándar cuando se requieren plantear mecanismos más complicados de lo habitual en una web. Ahora vamos a hablar de qué es Node.js. Concebido como un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, Node.js está diseñado para construir aplicaciones en red escalables. En la siguiente aplicación daremos el ejemplo con Hola Mundo. Se puede manejar de muchas conexiones concurrentes. Por cada conexión el callback será ejecutado. Sin embargo, si no hay trabajo que hacer, Node.js estará durmiendo o estará suspendido. Como ven a continuación, en la parte inferior tendrán el ejemplo. Ahora vamos a hacer la explicación de cómo hacer la instalación de Node.js. Primero tendremos que entrar al navegador, de preferencia es Google. Entraremos y escribiremos Node.js. Entraremos a la página principal de ellos, como vemos en la imagen, así nos saldrá. O de la fecha que estén viendo el video, esto cambiará. Para la instalación más recomendable es instalar donde dice recomendado para la mayoría, ya que este es más estable y tiene menos errores. Porque el que está a mano derecha es el último que ha sido lanzado, pero no está como tan optimizado, tiene varios errores. Una vez que descarguemos el archivo, vamos a ir a, a ejecutar, ponemos cmd y abrimos el menú. Una vez hecho esto, vamos a poner Node.js espacio, dos rayitas versión y nos botará la versión que tenemos instalada. En mi caso tengo instalada la versión 12.15.0. Ahora vamos a poner npm espacio dos rayitas versión para que nos bote la versión de nuestro paquete. En mi caso la versión es 6.13.4. Ahora vamos a seguir con las otras preguntas. Ahora vamos a hablar sobre qué son las plataformas y cuáles son las plataformas que está usando actualmente JavaScript en el mercado. Las plataformas que está utilizando JavaScript en el mercado actualmente son Facebook, Google, Pinterest, YouTube, Twitter, Yahoo y entre otras. ¿Qué es un framework? Es un conjunto de herramientas técnicas, procesos y procedimientos que interconectamos entre sí y permiten desarrollar un sitio, aplicación web, móvil o de escritorio a partir de la utilización de uno o varios lenguajes de programación como base de la arquitectura. Vamos a hablar de los frameworks que utiliza JavaScript. Angular, React, Ember, Web, Backbone, Mercury. Como ven en la pantalla, estoy poniendo algunos de los logos que aparecen de los que hemos nombrado. Ahora vamos a hablar de qué es React. React es una librería de JavaScript para crear interfaces. React también crea bibliotecas en JavaScript de código abierto diseñadas para crear interfaces de usuarios con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre. Han participado en esta más de 1000 desarrolladores diferentes. Ahora vamos a hablar sobre los componentes en React. Anteriormente, un componente en React es un elemento independiente y reutilizable. Además, existen dos tipos de componentes en React, que son los componentes funcionales, que son aquellos que solo tienen propiedades. Y también están los componentes de clase, que tienen propiedades, ciclos de vida y propiedades. Ahora vamos a hablar sobre componentes funcionales y vamos a ver un ejemplo de ello. Son componentes que generan elementos fruit por convenio. Se pone el nombre de la función en mayúsculas para renderizarlo. Simplemente se pone una etiqueta con el nombre de la función. Por ejemplo, vamos a poner la función de hello mundo y vamos a retornar de que vuelva a salir esto hello mundo.
Ahora vamos a poner return.render para que nos cree un documento con un get y nos diga qué elemento hemos puesto. Ahora vamos a hablar sobre qué es POO, que sus siglas quieren decir Programación Orientada a Objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Herencia. ¿Qué es una herencia? Es la facilidad mediante la cual una clase hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de la otra clase, como si esos atributos y operaciones hubieran sido definidos por la misma. Por ejemplo, la parte inferior estoy dejando un ejemplo con una imagen sobre qué es una herencia. Como pueden ver en pantalla, he puesto animal y hemos puesto qué tipo de animales hay. Por ejemplo, puse herbívoro, carnívoro y omnívoro. De ellos siguen bajando la herencia. Por ejemplo, los herbívoros son los conejos, los carnívoros son el león, la hiena, el omnívoro son los hombres, que comen de todo. Ahora vamos a hablar de qué es un objeto. Se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea o con objetos internos del sistema. Abajo estoy dando un ejemplo de qué es un ejemplo, de qué es un objeto. Primero vamos a escoger el objeto que queremos decir la clase que es. Por ejemplo, yo voy a escoger un Ferrari. Vamos a hablar que es un tipo clase coche. Vamos a poner ahora los métodos o funciones que es arrancar, ir, parar, girar. Ahora vamos a hablar los atributos que tiene Ferrari, que es el color, la velocidad y el carburante. Listo. Ahora vamos a hablar de qué es la abstracción. La abstracción es la clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos. Mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permiten modelar la realidad o el problema que se quiera atacar. La abstracción se utiliza para imaginarse un nuevo problema y así resolverlo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre las aves. Y vamos a decir, las aves tienen picos, alas, plumas, patas. Las funciones de estas son volar, parar y comer, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre qué es el polimorfismo. Es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su innovación. Acá abajo podemos ver un ejemplo que dice punto. Ahora abajo vamos a poner qué figuras usan punto. Por ejemplo, le puse la línea, el rectángulo y el círculo, cuya figura forman. Por ejemplo, la línea forma el punto, tiene un punto inicial y un punto final. El rectángulo tiene ancho y altura. El círculo tiene un radio. Ahora vamos a hablar sobre qué es una clase. Una clase es una especie de plantilla en la que se definen los atributos y métodos predeterminados de un tipo de objeto. Esta plantilla se crea para poder crear objetos fácilmente. Al método de crear nuevos objetos mediante la lectura y recuperación de los atributos y métodos de una clase se le conoce como instanciación. Abajo podemos ver que con una clase, por ejemplo, con madera podemos sacar varios objetos con la clase que hemos escogido. Vamos a hablar ahora cómo instalar Rich. Para instalar primero tenemos que descargar Node.js. Una vez hecho esto vamos a ir a ejecutar, ponemos cmd y abrimos. Ahora una vez abierto esto vamos a poner npx creating raya intermedia read raya intermedia app y vamos a poner el nombre de la que le queremos poner a la aplicación. Por ejemplo, en mi caso yo le puse ejercicio, como ven a continuación. Una vez esto, se va a empezar a instalar todos los paquetes de Red. Una vez con la creación, la versión instaladas, vamos a ponerle el CD. Una vez puesto así, ponemos el nombre que le hemos puesto a nuestra aplicación.
Con esto lo que vamos a hacer es abrir la aplicación que hemos creado. Como ven a continuación, yo puse CD, CD, ejercicio, y me empieza a abrir el servidor y la aplicación y nos llevará acá, nos mostrará esto. Una vez que nos aparezca esto, quiere decir que tenemos el servidor y la aplicación sirviendo. Ahora vamos a hablar de cómo instalar un framework. En mi caso voy a instalar el framework Express. Primero tenemos que ir a otra vez ejecutar, ponemos cmd y la abrimos. Una vez hecho esto, vamos a poner npm, vamos a poner npm init. Cuando pongamos esto nos va a salir lo que vemos a continuación. Luego acá le vamos a dar el nombre que queramos a nuestro trabajo que queramos con él. Después de esto, hundimos Enter y vemos la versión que tenemos. Hundimos otra vez Enter y acá vamos a poner la descripción de nuestro proyecto. En mi caso yo puse proyecto de API RESTful con Node.js y Express. Después nos dirá la entrada para entrar al trabajo, que es index.js. Acá le seguimos dando Enter. Acá es para poner una clave. Acá vamos a poner el autor, en mi caso yo voy a poner mi nombre. Acá en licencia vamos a poner MIT, con la que vamos a trabajar. Una vez hecho esto, nos dimos a aceptar y nos saldrá a continuación que si queremos continuar con todo lo que hemos puesto en anterior. Cuando le damos Enter, nos abrirá el proyecto para seguir trabajando y se instalará todos los paquetes. Como ven acá yo ya tengo instalado todos los paquetes, me instaló 50 paquetes y 37 contribuidores. Eso sería todo lo que haremos en este video. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.